Una prensa que incomode al poder. Era, en teoría, el principio a promover por parte del presidente Boric. Sin embargo, la verdad es que pocos presidentes han atacado más la libertad de prensa que Gabriel Boric. Tanto es así que ha pasado a estar en la misma lista que aquellos mandatarios conocidos internacionalmente por su maltrato a la prensa. En esta lista podemos encontrar, por ejemplo, a los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega, también a la populista Cristina Fernández o Gustavo Petro. Recapitulando cuántas veces el presidente Boric se ha burlado, ridiculizado, increpado, cuestionado, quejado públicamente o apuntado con el dedo a los medios de comunicación o personas que trabajan en ellos, me di cuenta que eran muchas más de las que yo podía recordar. Por esta razón me pareció importante dejar un registro cronológico de las mismas, porque la memoria es frágil, tan frágil como la libertad de prensa en un contexto de vorágine, caos que tiene tan saturados nuestros sentidos que las acciones antidemocráticas del presidente parecen un pelo de la cola, una situación anecdótica o una cuña irrelevante, pero no lo son. El primer impasse del presidente Boric ocurrió durante su época de candidato a la presidencia en diciembre del 2021. Mirando hacia atrás, podemos afirmar que esa actuación fue una señal importante, ya que marcó la consistente pauta de mala conducta que ha tenido el presidente Boric con los medios de comunicación. También es un hecho que las acciones del presidente Boric han mutado desde actuaciones de manifiesta incomodidad o enojo con los medios hacia ataques más directos en contra de la libertad de prensa, opinión e información, orquestados ya no solo por el presidente, sino que también por parte de otros ministros de su gobierno, como la vocera Vallejo, a través de la Comisión para la Desinformación. El presidente y su gobierno han ido corriendo los límites de lo tolerable y tal como una rana en una olla de agua cada vez más caliente no se escapa, los chilenos nos hemos ido mal acostumbrando a que la más alta magistratura del país abuse de su posición. En mi opinión, esto es un síntoma notable de lo enferma que está nuestra democracia. La primera señal de manifiesta intolerancia de Boric con los medios ocurrió el 14 de diciembre de 2021, una vez terminado el debate presidencial de la segunda vuelta. Recordarán ustedes como el entonces candidato Boric reprendió a un periodista de Radio Bío Bío después de que éste le preguntara por la fecha en que se había realizado el test de drogas que mostró durante el debate. Pues la fecha del test de drogas coincidía con la fecha en que había declarado tener síntomas de COVID. Boric bajó del estrado, se acercó rápidamente al periodista y apuntándolo con el dedo y con tono de reproche le dijo que era muy irresponsable. Ya en La Moneda, el 26 de abril de 2022, el presidente Boric, durante una conferencia de prensa, contrapreguntó incisivamente a una periodista de Diario La Tercera sobre cuál era la fuente de información que sustentaba su pregunta. La periodista, en su derecho, no reveló la fuente, pero el cuestionamiento del presidente a la periodista provocó risas entre los ministros y burócratas que lo acompañaban, situación que dejó la sensación de que aparentemente existía un ánimo de burlarse de ella públicamente. Todo esto avalado por un grupo relevante de políticos presentes, entre ellos varias mujeres, por ejemplo, la ministra Vallejo y la ex ministra Siches. Es importante hacer presente que ninguna de las ministras feministas defendió a la periodista, en una clara muestra de falta de sororidad, o más bien, siendo honesta, en una clara muestra de hipocresía entre su discurso y acciones concretas. El 30 de junio del 2022, el presidente Boric, durante una entrevista realizada por el periodista Toribio Vergara en la región de Arica y Parinacota, se negó a profundizar en los planes de gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta la zona. El presidente le respondió de muy malos modos que llevaban 3 meses en el gobierno y que ya le había explicado los planes durante la entrevista, instando al periodista a que no le preguntara más sobre el tema que básicamente justificaba la visita del presidente a la zona y también la entrevista. Insólito. El 21 de julio del 2022, el presidente Boric, durante una conferencia de prensa, decidió entregar el micrófono a una vecina simpatizante suya para que respondiera a una de las preguntas que estaban dirigidas a la vocera de gobierno. La vecina simpatizante calificó de ridícula la pregunta y agregó: estudiar tanto periodismo para hacer preguntas tan ridículas. Lo reprochable es que el presidente animó a la vecina a interferir en la conferencia e intercedió para que la vocera de gobierno le entregara el micrófono. Esta situación provocó nuevamente las risas no solo del presidente, sino que también de la ministra Vallejo y los demás presentes. Básicamente, el presidente ocupó a la vecina para decir algo que él pensaba probablemente, pero que no podía decir, y de paso ridiculizó al periodista públicamente. Por otro lado, ¿cómo olvidar el manual de buenas prácticas periodísticas de temas mapuche, publicado por la ex ministra Siches, y que aspiraba a pautear a los medios sobre cómo informar sobre estas temáticas?
O el caso del periodista de TVN, Matías del Río, que fue noticia luego de que se informara que no seguiría conduciendo el programa Estado Nacional tras un supuesto reclamo de la directora Nidia Palma por falta de pluralidad de los invitados al programa. Posteriormente, Matías del Río retomó la conducción del programa, pero la verdad es que nunca quedó claro si fue una decisión autónoma del canal o más bien un allanamiento del mismo a las acciones directas del oficialismo. También resulta pertinente recordar la carta que envió la ministra del Interior, Carolina Toá, el 22 de septiembre del 2022 al presidente de Renovación Nacional de ese entonces, Francisco Chaguán, manifestando que la molestia del gobierno por las declaraciones de la militante de RN, Catherine Martorell, en el programa Sin Filtros. Entre otros problemas del presidente Boric con la prensa, se encuentra aquel del 18 de abril del 2023 en que increpó a un reportero gráfico por captar fotografías hacia el interior de su oficina desde el Patio de la Moneda. Este conflicto fue curioso, ya que tras esta situación el presidente estuvo más de 20 días sin responder preguntas a la prensa, es decir, casi un mes sin responder preguntas a todos los chilenos. También fue conocido el impasse del 22 de mayo del 2023 en que reprochó al diario La Tercera a través de Twitter por haber publicado que el presidente contó con un despliegue de carabineros para ir al estadio, acusándolos de inventar noticias falsas con voces en off. Como pueden ver, el listado es largo y las acciones de agresión a la prensa han ido increciendo no solo en cantidad, sino que también en el nivel de intensidad o afectación de la libertad de prensa. De hecho, el 25 de octubre del 2023, el presidente directamente atacó con evidente desparpajo a medios de prensa con nombre y apellido en la comida anual de la SOFOFA y dijo: cuando leo los titulares de los diarios, la verdad leo poco los diarios a esta altura, es impresionante el afán por preferir las malas noticias. No sé cómo siguen leyendo los diarios El Mercurio, La Tercera, La Segunda. Estas palabras no solo nos explican por qué razón el presidente muchas veces parece vivir en otro planeta, es decir, desconectado de lo que sucede diariamente en Chile, del estancamiento económico, de la crisis de inseguridad y homicidios, de la crisis en salud, educación y pensiones, desconectado del terrorismo que afecta a la macrozona sur, sino que además constituyen, en mi opinión, la afrenta más grave a la libertad de prensa en los últimos años. De hecho, no es casualidad que la UAN, World Association of News Publishers, o la ANP, o Asociación Nacional de Prensa, y la CIP, o Sociedad Interamericana de Prensa, se hayan sumado a través de declaraciones oficiales a condenar los dichos del presidente Boric, argumentando que son vulneratorios de la libertad de prensa y del derecho humano de los ciudadanos a la libertad de opinión, expresión e información. Por otro lado, constituye una agravante que el presidente no solo no se haya retractado de sus dichos, sino que además en su reciente viaje a Concepción, el 1 de noviembre del 2023, cuestionó fuertemente la pregunta de un periodista porque, a su juicio, aquella se sustentaba en una supuesta tesis promovida por el diario El Mercurio. Nuevamente, los tratos degradantes del presidente contaron con la actitud complaciente de los burócratas que lo rodean. Es claro que el presidente no reconoce ni la vocación ni el sacrificio de reporteros y periodistas para garantizar el derecho humano a la información de los ciudadanos, muchas veces sin los beneficios de horario hábil y condiciones de seguridad tales como los que claramente disfrutan el presidente y sus burócratas designados. La verdad es que los funcionarios pagados podrán seguir riéndose de las frases humillantes del presidente de la República. Por el contrario, los miembros de la prensa y los chilenos en general debemos seguir resguardando la democracia y la libertad de prensa que incomoda al poder en nuestro país. El presidente Boric, fiel a la corriente ideológica que profesa, sin duda se ha sumado al grupo de los mandatarios latinoamericanos que no ven realmente un valor en la búsqueda de la verdad. Porque es claro que si pudiera instalar un discurso oficial, lo haría. Prueba de esto, además de todo lo que ya he descrito, son iniciativas como la creación vía decreto de la Comisión para la Desinformación del Ministerio de la comunista Camila Vallejos, así como también la creación de una especie de medio de comunicación del gobierno denominado Buenas Noticias, que publica noticias en donde el presidente ha sido fotografiado como un rockstar y en donde los escasos logros del gobierno se informan como si hubiéramos alcanzado el desarrollo. Según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, el desmantelamiento de los medios de comunicación en dicho país ha sido un proceso que, entre otras herramientas, ha utilizado la ley para cerrar o amenazar con el cierre de medios de comunicación audiovisuales y el bloqueo de medios en línea bajo la excusa de que tales o cuales medios no han cumplido con sus obligaciones de responsabilidad social. Entre el 2015
y el primer semestre del 2023 han ocurrido 5.392 violaciones a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública en Venezuela. Número que debe ser sin duda mayor porque por temor no todas las infracciones se denuncian. El informe agrega que entre dichas violaciones, las agresiones físicas y verbales fueron las más recurrentes, seguidas por daños a herramientas de trabajo, amenazas, persecución y acoso. Por otro lado, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, entre abril de 2018 y abril del 2023 han ocurrido más de 1.329 violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Entre estas violaciones se cuentan desde torturas hasta discursos estigmatizantes. Con esta información yo me pregunto legítimamente, ¿cuál es la diferencia entre las agresiones verbales propinadas por el presidente Boric a la prensa y aquellas agresiones verbales calificadas como violaciones a la libertad de expresión e información en Venezuela o a la libertad de prensa en Nicaragua? Yo no veo diferencias. La verdad es que tanto los impas del presidente Boric como los casos de Venezuela y Nicaragua existe un discurso estigmatizante, tal como el informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia lo ha sistematizado. Se trata de insultos o descalificaciones de funcionarios y o figuras públicas influyentes realizadas públicamente a través de cualquier medio, incluyendo redes sociales. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la carta enviada por Carolina Toá a Renovación Nacional por los dichos de Catherine Martorell y el acoso, calificado como violación a la libertad de expresión e información en Venezuela, o el asedio, calificado como violación a la libertad de prensa en Nicaragua? Tampoco veo grandes diferencias. Finalmente, si el presidente chileno sabe que sus dichos en la comida de la SOFOFA pueden intimidar o disuadir a los patrocinadores de los diarios, El Mercurio, La Tercera y La Segunda, ¿cuál es la diferencia entre apuntar con el dedo públicamente a estos diarios, que es lo que hizo el presidente Boric, y el hecho de haber ejecutado acciones de
destinadas a propiciar el desmantelamiento de los medios de comunicación en Venezuela, o el uso abusivo del poder estatal expresado a través de acciones orientadas a la asfixia financiera, calificadas como violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua? El efecto resultado es exactamente el mismo. La verdad es que yo no veo tantas diferencias y eso debiera preocuparnos. Tenemos que cuidar la libertad de prensa y para eso es clave no ver como una mera anécdota este tipo de conductas de parte de las autoridades más relevantes de nuestro país. También es determinante apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y gremiales que levantan estos temas en la esfera pública, por ejemplo la UAM, la CIP o la ANP, así como también solidarizar con las personas directamente afectadas, como periodistas, reporteros gráficos u otras. En adición, apoyar económicamente a medios de comunicación a través de suscripciones también es una buena forma. Esto les permite mayor autonomía financiera e independencia con respecto al avisaje estatal, que constituye un porcentaje importante de sus ingresos, sobre todo en los medios de comunicación regionales. Ser celosos con cada uno de nuestros espacios de libertad no solo contribuye a garantizar la conservación de cada uno de estos, sino que también fortalece la democracia y la búsqueda de la verdad como un valor indispensable para conocer la realidad en sí misma, ajustar nuestro conocimiento a aquella y al final adaptar nuestras palabras y acciones a lo que realmente pensamos, somos y queremos. Chile no puede ni debe dar un paso atrás en esta materia. Las sucesivas intervenciones del presidente Boric son una de las peores noticias para la democracia y la libertad de prensa. La reacción y condena relativamente transversal constituye una reserva de libertad y continuidad democrática en Chile. Han pasado más de 18 meses desde que Gabriel Boric asumió la presidencia de la República. Si el candidato Boric estimaba que era necesario tener una prensa que incomodara al poder, es evidente que el presidente Boric prefiere una prensa opaca, sumisa y ridiculizada.